Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están mis bellezas? Espero que estén radiantes porque yo honestamente estoy que me salgo de la emoción de compartir este vídeo con ustedes hoy. Y como ya habrán notado por el título, hoy vamos a zambullirnos en el fascinante y siempre candente universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis amores. Hoy nos vamos a sumergir, no solo en un chisme, sino en un análisis profundo y detallado de la icónica relación de estos dos bombones turcos que nos robaron el corazón. Vamos a desmenuzar con lupa y sin pelos en la lengua, la verdad detrás de los rumores que han inundado las redes, las fotos que nos han hecho suspirar, y por supuesto, la pregunta del millón que ha atormentado a fans de todo el mundo. ¿Kerem Bürsin es realmente para siempre en la vida de Hande Erçel? O en otras palabras, ¿están destinados a un reencuentro épico que selle su destino como la pareja ideal, o simplemente su amor tuvo un final inevitable? Prepárense porque este vídeo va a estar repleto de revelaciones, análisis y por supuesto, mucha emoción. Pero antes de que nos adentremos en este mar de sentimientos y especulaciones, no puedo, ni quiero, dejar de pedirles. Suscríbanse al canal. Ya sé, lo digo en casi todos los vídeos, pero es que su apoyo es vital para mí. Cada suscripción, cada like que dejan, cada comentario que me regalan, son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me motivan a investigar a fondo, a buscar la información más relevante, a traerles los análisis más completos y, por supuesto, a mantenerlos al tanto de las últimas noticias y chismes, pero siempre con un toque de rigor y análisis. Así que por favor les ruego denle con entusiasmo al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y únanse a esta comunidad de apasionados por el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ay, Dios mío, ¿por dónde empezamos? Para aquellos de ustedes que quizás no estén tan familiarizados con esta pareja, Hande y Kerem son, sin duda alguna, dos de los actores más populares, talentosos y queridos de Turquía. Y su fama, como un tsunami, se extendió a nivel mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta, gracias a la exitosísima serie Love is in the Air ***. La serie, que fue un verdadero fenómeno, un boom sin precedentes en muchísimos países, nos regaló una historia de amor de ensueño, de esas que te hacen creer en los finales felices. Una historia rebosante de romance, comedia, drama y momentos inolvidables que nos hicieron reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Y por supuesto nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes icónicos interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. La química entre Hande y Kerem, desde el primer instante, fue innegable. Era palpable, eléctrica y traspasaba la pantalla. Lo que comenzó como una simple relación de trabajo, una colaboración profesional, se convirtió rápidamente en algo más, algo que trascendía el guión y la dirección. Los fans, que ya estaban enamorados de la pareja en la pantalla, comenzaron a notar señales, miradas cómplices que duraban una eternidad, risas compartidas en los momentos más inesperados, publicaciones en redes sociales que parecían mensajes secretos y guiños subliminales que solo los más atentos podían descifrar. Y claro, los paparazzi, que son como sabuesos implacables en la búsqueda de la primicia, y que siempre están al acecho, no tardaron en captar imágenes de Hande y Kerem juntos fuera del set de rodaje. Fotos paseando por las calles de Estambul, disfrutando de una cena romántica en algún restaurante con encanto, tomados de la mano como dos adolescentes enamorados. Era inevitable. La noticia del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin saltó a la fama, y el mundo entero se paralizó. El cuento de hadas había traspasado la ficción. La pareja al principio fue muy discreta, muy cautelosa con la exposición de su amor. Pero poco a poco y con el corazón desbordando, empezaron a mostrar su amor al mundo sin tapujos. Publicaciones románticas en redes sociales que confirmaban lo que todos sospechábamos, declaraciones de amor que nos hacían soñar con el amor verdadero. Era como vivir un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes perfectos. Los fans estaban extasiados, eufóricos, enloquecidos. Veíamos a nuestra pareja favorita de la televisión, Eda y Serkan, también enamorada en la vida real. Era el sueño hecho realidad, una fantasía hecha carne. Las redes sociales explotaban literalmente con una avalancha de comentarios, memes, edits, fanfictions y todo tipo de contenido que celebraba y glorificaba la relación de Hande y Kerem.
La relación de Andy y Kerem fue, desde el mismo momento en que se hizo oficial, un torbellino de emociones, de sensaciones encontradas, de pasión y de alegría desbordante. Viajes románticos a destinos paradisíacos, eventos públicos a los que asistían tomados de la mano, demostraciones públicas de afecto que hacían suspirar a las masas, parecían inseparables, como si hubieran nacido el uno para el otro. Se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales, celebraban juntos sus éxitos, se consolaban en sus momentos de dificultad, y se convertían en el mejor refugio el uno para el otro. Eran, a los ojos de todos, la pareja perfecta, la pareja soñada, el ejemplo a seguir. Y la verdad es que su amor se sentía auténtico, verdadero, genuino, como un diamante en bruto. Pero como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo, la felicidad, por desgracia, no siempre es eterna. Después de un tiempo y cuando menos lo esperábamos, comenzaron a surgir rumores de crisis, de desencuentros. Fotos de Andy y Kerem por separado, menos interacciones en redes sociales, gestos de frialdad que nos alertaron. Los fans, que ya estábamos acostumbrados a verlos juntos, a ser testigos de su amor, empezamos a preocuparnos, a especular, a temer lo peor. Y para sorpresa y consternación de muchos, llegó la noticia que nos rompió el corazón: Andy Ercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para todos. El mundo entero se paralizó, una vez más. La gente estaba devastada, dolida, confundida. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las preguntas, las especulaciones, los rumores más descabellados, comenzaron a inundar las redes sociales, los medios de comunicación y todos los rincones de Internet. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres que habían salido a la luz, de la presión mediática que había consumido su amor. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad completa, la verdad absoluta, nunca llegó a ser revelada. Andy y Kerem, fieles a su privacidad y a su deseo de proteger su intimidad, no hicieron declaraciones oficiales, dejando el misterio en el aire. La ruptura, por supuesto, generó una profunda tristeza entre los fans, un vacío que tardamos en llenar. Pero también, como es natural, mucha especulación, muchos interrogantes sin respuesta. ¿Volverían a estar juntos? ¿Era un adiós definitivo, un punto y final? ¿Habría una reconciliación en el futuro, un final feliz digno de una serie de televisión? Las redes sociales se inundaron de teorías, de conjeturas, de esperanzas, de desesperanza. Y como suele suceder, los medios de comunicación y los paparazzi se encargaron de avivar el fuego, de alimentar el morbo y de generar más controversia. Después de la separación, ambos actores, con la fuerza de un volcán, decidieron seguir adelante con sus vidas. Andy se enfocó en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos, asumiendo nuevos retos y demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, también continuó trabajando sin descanso, viajando, disfrutando de la vida, explorando nuevas facetas de sí mismo y consolidando su carrera. Ambos, por supuesto, han sido relacionados con otras personas, alimentando aún más la curiosidad de los fans y de los medios. Y aquí es donde la pregunta del título cobra más relevancia que nunca: ¿Kerem Bürsin es, de verdad, para siempre en la vida de Andy Ercel? Para responder a esta pregunta, que resuena en los corazones de miles de personas, es necesario analizar varios factores, diversas aristas y perspectivas. Primero, la realidad de sus carreras. Ambos son figuras de renombre muy importantes y relevantes en la industria del entretenimiento turca, y sus agendas suelen estar muy ocupadas, repletas de compromisos. Los rodajes demandantes, los eventos promocionales, las entrevistas, los viajes, la exposición mediática constante, hacen que sea difícil mantener una relación a distancia, o simplemente encontrar el tiempo, la energía y la tranquilidad para compartir y construir una relación sólida y duradera. Segundo, la implacable presión mediática. La fama conlleva una exposición constante a los medios, a los paparazzi, a las críticas, a los rumores, a la intromisión en su vida privada, y todo eso puede ser muy desgastante, agotador, y puede generar tensiones y conflictos en cualquier pareja, por muy enamorada que esté. Tercero, los cambios personales. A veces las personas cambian con el tiempo, sus prioridades evolucionan, sus caminos se bifurcan, y lo que era importante en el pasado, deja de serlo en el presente. Las decisiones profesionales, los proyectos personales, las ambiciones, todo eso puede afectar la dinámica de una relación.
Pero a pesar de todos estos factores, hay ciertos detalles, ciertas pistas, ciertos indicios, que nos permiten tener esperanzas. O al menos mantener viva la llama de la ilusión. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, Ande y Kerem siempre estarán unidos por el cariño, el respeto mutuo y los recuerdos compartidos. Recordemos que compartieron un amor muy fuerte, intenso y apasionado, y que esa experiencia, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en sus vidas, en sus corazones. Y aquí es donde entra la verdad impactante, la conclusión que quiero compartir con ustedes. Aunque no estén juntos románticamente, la relación de Ande y Kerem va mucho más allá de un simple romance, de una historia de amor pasajera. Se trata de una conexión especial, de una química única, de una complicidad que trasciende el tiempo, las circunstancias y las adversidades. Son dos personas que se admiran, se valoran mutuamente, se respetan profundamente, y que siempre se tendrán el uno al otro en el corazón y en la memoria. Quizás Kerem Bürsin no sea el para siempre en el sentido tradicional, es decir, no estarán juntos por el resto de sus vidas, como en un cuento de hadas. Pero sí lo es en un sentido más profundo, más significativo, más trascendental. Kerem siempre estará en la vida de Ande, en su corazón, en su memoria, como una persona importante, como un amor que dejó una huella imborrable y la transformó para siempre. Y Ande a su vez siempre estará en la vida de Kerem, como una persona especial, como una persona a la que siempre recordará con cariño, con gratitud y con un amor que aunque ya no sea romántico sigue presente. Y esto, mis amores, es lo que hace que su historia sea tan especial, tan única, tan diferente. No es solo una historia de amor, sino una historia de amistad, de respeto, de admiración mutua, de crecimiento personal. Una historia que nos enseña que el amor puede tener muchas formas, que no siempre tiene que ser para siempre en el sentido literal, y que el amor verdadero, el que perdura, puede manifestarse de maneras sorprendentes y hermosas. La verdad es que desde que terminaron su relación, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial, civilizada y respetuosa. No ha habido escándalos públicos, ni peleas mediáticas, ni declaraciones incendiarias. Se han visto en eventos, han compartido momentos con amigos en común, han coincidido en espacios públicos. Y sobre todo, se han respetado mutuamente, guardando la privacidad de ambos y evitando polémicas innecesarias. Es cierto que en ocasiones han circulado rumores de reconciliación, de segundas oportunidades, de un posible reencuentro. Pero hasta ahora, nada se ha concretado. Lo que sí es cierto es que ambos se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos, en sus familias y en ser felices a su manera. Y eso al final es lo más importante. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Quién sabe? El amor, como la vida misma, es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás en el futuro Ande y Kerem vuelvan a estar juntos o no. Lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, y que sigan brillando con luz propia. Por ahora podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos individuales, de sus logros profesionales, y de las fotos que comparten en redes sociales. Podemos seguir soñando con su reencuentro o simplemente aceptar que su amor, aunque no sea para siempre en el sentido romántico, siempre será especial, siempre será recordado con cariño y nostalgia, y siempre será una parte fundamental de sus vidas. En resumen, mis amores, en este vídeo hemos recorrido la apasionante historia de amor de Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desentrañado su éxito en Love is in the air hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre su ruptura, y hemos revelado la verdad detrás de su relación, con un enfoque analítico y reflexivo. Hemos analizado los factores que influyen en su futuro, y hemos concluido que aunque no estén juntos sentimentalmente, su amor, su respeto y su conexión especial siempre perdurarán, dejando una huella imborrable en sus corazones y en la memoria colectiva de sus fans. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta icónica pareja. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Qué esperan del futuro de ambos? ¿Cuál es su personaje favorito de la serie? Quiero leerlos a todos. Y no olviden, por favor, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades.
Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más chismes y más diversión. Les mando un abrazo enorme y muchos besos. Hasta la próxima. Chao, chao.